nada de qué preocuparnos. La tecnología nos va a salvar. Podemos sacar ya nuestro boleto para subir al cohete que atraviese la estratosfera y nos haga desembarcar en Marte para por fin colonizar un mundo en el que valga la pena vivir, desechando la abundancia de la Tierra y aprovechando las oportunidades que nos da ser la especie dominante que evolucionó a partir de la competencia para poder llegar hoy a elegir a aquellas personas aptas para subirse al arca de Noé y refundar una civilización post-colapso. Hoy vamos a hablar del arquetipo distractor del tecno optimista. Bienvenidas. Soy Flavia Brofoni. Y porque sobrevivir no es suficiente, esto es Colapsonautas. Un podcast para aprender a transitar el umbral de los mundos por venir. Una de las mayores ilusiones que se nos pone frente a la cara cuando queremos hablar del fin de este mundo, del colapso, es lo que se denomina efecto Séneca. Vamos a hablar un poquito de esto antes de meternos con la daga bien profunda en el tecnooptimismo. Hay 3 componentes físicos clave que hacen al sistema civilizatorio actual y sin los cuales no puede seguir siendo. Son una de las pruebas más de la inevitabilidad del colapso. Esto es un clima estable, algo de lo que ya hablamos cuando pusimos la mesa y dijimos que desde hace más o menos 11.000 años nuestras sociedades sedentarias se desarrollaron alrededor de la posibilidad de domesticar vegetales y animales, agricultura y ganadería, con todas las deformaciones que esto tuvo a lo largo de los años. Entonces, clima estable, biodiversidad, es decir, una multiplicidad increíble de maneras de estar vivos desde los 3 reinos animal, vegetal y fungi que hacen un entramado que sostiene el equilibrio de la biocapacidad, es decir, la capacidad de la Tierra de disponer de mal llamados recursos y absorber impactos de nuestra actividad. Esto es la biocapacidad. Y por último, el último componente físico que hace a esta civilización y sobre el cual más nos vamos a focalizar hoy, materiales y energía barata. Ahora, el derrumbe de estos 3 componentes físicos ya está dando inicio a un periodo de profunda inestabilidad sociopolítica. Este periodo está rodeándonos de enormes paradojas y confusiones. Sobre todo, de lo que vamos a hablar hoy, es de aquellas confusiones, aquellos arquetipos distractores, les llamo yo, que presentan falsas soluciones basadas, arraigadas en cualidades muy profundas de un paradigma que ya vamos a describir, pero que conocemos como tecnooptimismo. Este último componente, de los que decía recién que hacen a las claves del sistema civilizatorio actual, materiales y energía barata, es el que está trayendo ya emergentes fascistas que incluso pueden llegar a presentarse con cualidades de ecofascismo. Y estos emergentes fascistas de desestabilización política ya están mostrando la hilacha toda vez que se les repregunta sobre el rumbo del progreso. Ahora, cuando miramos para atrás en el registro humano de colapsos de otras culturas, de otras civilizaciones que decididamente dieron lugar a que la globalización hoy sea tal, encontramos algunos patrones que se compartieron. Volvemos a la definición básica de colapso que usamos en esta conversación, que es una crisis social aguda que tiene la cualidad de ser irreversible. Y el colapso trae además como información
la imposibilidad desde lo político de seguir sosteniendo los contratos sociales que los estados, las instituciones en las que confiamos y delegamos un montón de nuestras libertades, vienen ejerciendo. Ahora, hay 3 patrones que habilitan alguna categorización más o menos simplista de por qué colapsaron civilizaciones anteriores. Y estos 3 patrones que se repitieron en todos los casos son destrucción de la naturaleza por origen antrópico, es decir, de nuestra especie por sobre las demás. Un segundo componente o patrón, destrucción material por catástrofes, comillas, naturales. Y desde lo social, agotamiento del pueblo. Este es un catalizador de rebeliones previas al colapso que se cataliza por la exacerbación de desigualdades y, como respuesta a ese ánimo social, violencia vertical, es decir, gubernamental, sea cual sea la forma de gobierno. Estos elementos causales, es decir, causales del colapso, muy pocas veces se dan de manera aislada si lo que van a provocar es una crisis irreversible. Y estamos hablando de que el colapso actual no escapa a este patrón. Entonces, mientras las civilizaciones crecen lentamente, que es lo que todavía venimos como arrastre de cola y genera ilusión de normalidad, pueden desmoronarse de manera abrupta. Este entendimiento de lo que el colapso puede ser como momento de disrupción, además de como proceso lento, se conoce como efecto Séneca, es decir, una simplificación brusca e involuntaria de la civilización industrial y sus subsistemas. Vemos en el gráfico una curva que crece lentamente para llegar a un pico y luego se desploma sin avisar. Este es el recorrido que hace la curva de las variables muertes en los límites al crecimiento. Cuando vemos el gráfico del informe Meadows de los límites al crecimiento, vemos que la variable poblacional llega a un pico y después se desploma abruptamente. ¿Por qué me interesa presentar esta introducción para hablar de tecnooptimismo? Porque estamos en un momento clave para desenmarañar a quienes están vendiendo que esta curva ascendente de progreso puede seguir sosteniéndose aún cuando toda la data empírica indica que no. Y sobre todo, cuando la data empírica asociada a disponibilidad de materiales y de energía no tiene asidero en la información concreta. Entonces, hoy vamos a hablar de quiénes están detrás en este momento concreto, año 2025, de construir y vendernos el más grande de todos los arquetipos distractores: la farsa tecnooptimista. Y lo voy a encarar de una manera un poquito más profunda para después ir a algunos detalles coloquiales. Yo siento que hoy estamos en un momento, y lo corroboro en cada conversación con personas que pareciéramos estar en el mismo bando cuando hablamos de construir las alternativas de transición, pero que quizás cuando nos sentamos en la mesa a meter un poquito más profunda la cuchara en el guiso, vieron que dicen que el diablo está en los detalles, nos damos cuenta que incluso cuando en público parecemos preocupados por la situación que está teniendo el derrotero de la metacrisis, aparecen rápidamente contradicciones muy profundas, y digo, yo no estoy exenta de tenerlas, en esto que es una manera de ver al mundo y construir soluciones a partir de esa manera de ver al mundo.
Entonces, suelen presentarse, si hacemos un destilado como bien raso, dos maneras, dos paradigmas, dos formas de mirar el mundo y por ende habitarlo, que son bastante marcadas en casi toda conversación sobre esto de construir alternativas. La primera se propone en un contexto más de incertidumbre, de entender que estamos en un problemón y que tampoco tenemos todas las soluciones, reconocerlo. Esto es muy piantabotos, con lo cual es exactamente lo que ningún gobierno o líder de poder va a contarnos abiertamente, porque rápidamente pierde followers si lo trasladamos al mundo de las redes sociales. Este paradigma en general desde afuera se lo mira como pesimista, con miedo, cuando muchas veces es todo lo contrario, es asumir que estamos en un problema grande, que no tenemos todas las respuestas y que podemos empezar a construir alternativas a partir de concebirnos como parte de una historia más grande en la que no estamos buscando esto que trae como manera de ver al mundo el segundo paradigma, el de la dominación, el del sometimiento, el viejo paradigma de la evolución a partir de la supervivencia del más fuerte, que es algo que quedó absolutamente desterrado desde las ciencias de la vida, toda vez que Lynn Margulis, por ejemplo, trae a la mesa de conversación la sugerencia, primero tímida, después archi recontra robustecida, de que no necesariamente la evolución de las especies se dio por competencia y dominación. El postulado de Lynn Margulis y la demostración de este postulado estuvo basado en que a mayor complejidad en los organismos vivos, mayor cooperación para la evolución. Y si hay un organismo vivo complejo, Sapiens lo es. Es decir, nosotras, nosotros y nosotres. Con lo cual, el viejo paradigma en donde la dominación, la competencia y la supremacía parecía ser la única de las variables que habilitaban la evolución, está totalmente desactualizado. Pero sigue siendo, asombrosamente, una parte muy importante sobre la que se basa la construcción de políticas para el colapso, incluso desde las buenas intenciones, incluso desde corrientes de defensa de la tierra que plantean al Estado-nación como la entidad legítima para defender los, comillas, comillas, recursos naturales. No quiero decir con esto de ninguna manera que no existan planes de otros países para colonizar aquellos en donde todavía hay abundancia de naturaleza para la reproducción de la vida humana. Lo que estoy planteando acá es que la priorización de la carrera armamentista hoy en base a hipótesis de conflicto geopolítico se da incluso hacia adentro de países como el nuestro, en donde no está invadiéndonos otro Estado-nación hoy, sino que el conflicto es mucho más subrepticio y está dándose en otros clústeres de poder que no son necesariamente los Estados-nación, que son mucho más sutiles. Ahora, el paradigma este de dominación y sometimiento falla en muchas cosas, pero sobre todo muestra la hilacha del fracaso en la imposibilidad, y esto es la parte profunda, no se espanten porque ya voy a ir con los datos, de mostrar la hilacha de lo vulnerable, de asumir que no tenemos hoy todas las respuestas que nos va a pedir el umbral, pero que corresponde empezar a caminar. Es un imperativo de supervivencia que sí el paradigma de la cooperación y del hacer desde lo aterrizado, es decir, anclado en la materialidad de la Tierra, sí se está dando. Ahora,
Cuando a esta propuesta, a la propuesta de las soluciones basadas exclusivamente en capas de complejidad tecnológica, y vamos a volver sobre esto, se la acorrala con datos concretos de incluso autores y autoras que están de ese lado de mirar al mundo, y voy a citar aquí varias veces a Václav Smil, que es un canadiense de origen checo, a quien sus editores todo el tiempo se encargan de pavonearse porque Bill Gates lee y se deja deslumbrar por las afirmaciones de este hombre, que tiene un librito, su último librito escrito, y digo librito porque tiene libros bien densos, y uno último que habla de la imposibilidad de llegar a las metas de descarbonización en 2050 y tiene 100 páginas nomás. Vamos a volver sobre Václav Smil. Pero, por ejemplo, cuando a quienes enarbolan la mirada de seguir progresando tecnológicamente como la solución que necesitamos para salir del atolladero civilizatorio, le presentamos aquello que dice Václav Smil, por ejemplo, que no existen minerales suficientes para construir una transición energética que abastezca a 8.000 millones de personas, cuando él mismo dice que los objetivos de descarbonización son absolutamente imposibles de cumplir por la velocidad que tendrían que tener y por los límites geológicos de la disponibilidad de aquello que veíamos al principio de esta conversación, que es clave de sustento de esta civilización, que es energía y materiales baratos. Cuando se presenta esta información frente al paradigma tecnooptimista, nunca se profundiza. A mí me han llegado a decir, sí, escuché hablar de eso, pero... O sea, nadie hizo números. Nadie hizo números nunca. No hay forma de sostener la posibilidad de una transición energética que abastezca la demanda actual sustentada en petróleo con renovables, incluso incorporando el despliegue nuclear, y esto ya abre una ventana emergente enorme. El pico de materiales, además, pico que ya llegó por la disponibilidad y el acceso barato, está produciendo montones de, para ellos llamados, externalidades, que implican coloquialmente el sacrificio de comunidades y territorios para extraer litio, para extraer cobre, ahora para extraer uranio dentro de la nueva fantasía de la frontera extractivista que pareciera estar focalizada en que el cono sur se convierta en un hub de inteligencia artificial para el cual hacen falta montones de centros de datos que necesitan agua, que necesitan frío y que necesitan energía, y que esa energía desde la mirada oficial hoy va a estar anclada en microcentrales nucleares que necesitan uranio, por supuesto, porque en la aparente inmaterialidad que tiene el mundo meta, siempre va a haber hambre de cosas aterrizadas, bien embarradas en la materia. Y esto es agua, esto es energía, esto es tierra. En fin. Un segundo componente que tiene esta mirada, cuando empezamos a complejizar la conversación, es jamás involucrarse en las causas de primera línea de defensa de los territorios. Y ahí yo ya no tengo más ganas de hablar, no tengo más ganas de discutir soluciones con un paradigma que no tiene la menor idea de lo que está pasando en aquellos territorios que están defendiendo aquellos que ellos mismos necesitan para que su tecnología funcione. Agua, tierra, lo que venimos diciendo. Entonces, cuando escriben y diagnostican la expoliación de lo que ellos llaman recursos naturales, jamás toman contacto con la materialidad de quienes están defendiendo el agua, la fertilidad de los suelos, los bosques. Es como si aquello que describen ellos mismos en libros, papers, podcasts, se ensuciara
si dentro de la construcción de alternativas empezamos a hablar de acompañar las resistencias territoriales, la primer línea de defensa de la tierra. Entonces, la conversación tecnooptimista se mantiene viva exclusivamente hablando de inversiones, de reorientar los recursos de la cooperación internacional hacia el desarrollo de nuevas capas de tecnología dentro del mundo de las ciencias de la vida, le dicen ahora, ¿no? Entonces pareciera ser que lo que necesitamos para sobrevivir en un mundo colapsando es más disponibilidad de semillas transgénicas patentadas dependientes de agrotóxicos que nos vuelven cada vez más vulnerables frente a la disrupción de cadenas de abastecimiento globales, pero de eso no se habla, porque tenemos que sostener el optimismo basado en que, bueno, quizás no sea para todo el mundo la posibilidad de sobrevivir al colapso, pero para aquellos afortunados que estén donde hay que estar, sí va a haber posibilidades, incluso para la corriente filosófica más largotemporalista, si se quiere, después de que nos escondamos algunos años en nuestros búnkers o en nuestras comunidades cerradas, cuando se pudra todo, vamos a poder resurgir como el pueblo elegido para recuperar la soberanía sobre la tierra que haya quedado, ¿verdad? Después del caos climático. Entonces el relato tecnooptimista comparte una cualidad con el negacionismo y las teorías conspirativas, de las cuales vamos a hablar en un próximo episodio. Comparte un elemento discursivo que además el algoritmo premia y muy bien, que es el cherry picking, le dicen. Se agarra de aquellos elementos que refuerzan su propuesta, pero omite los puntos ciegos y las contradicciones de su discurso, incluso si ese discurso se presenta como basado científicamente, vamos a evitar hablar de aquellos autores que renieguen de alguno de los postulados sobre los cuales construimos nuestra propuesta programática. Ya hablamos de Václav Smil y los límites geológicos de materiales críticos, hablamos de la velocidad que tendría que tener la transición para poder ser exitosa. Y por último, la pinza que acorrala toda esta conversación. Cualquier desarrollo tecnológico hoy requiere de enormes cantidades de consumo energético y por ende de emisión de gases de efecto invernadero que refuerzan el bucle de retroalimentación que está desbaratando el balance radiativo de la Tierra. Y esta evidencia también se encargan de negarla. El balance radiativo de la Tierra está aumentando exponencialmente. Los hielos se derriten y este bucle refuerza las causas que lo provocan. Este es el famoso bucle de retroalimentación positiva. La diferencia entre absorción de radiación solar y su expulsión ya produjo un desbalance energético que está solamente empeorando minuto a minuto a partir del derretimiento de las capas congeladas de la Tierra. Entonces, esta farsa tecnooptimista es posible también con mucha guita que la rosquea detrás. Y encuentra enormes similitudes, y acá se van a enojar un montón de personas, digo, con aquello de lo que aparentemente se quieren diferenciar si estamos hablando de tecnooptimismos progresistas. Y acá nos encontramos con el discurso que también se basa en las soluciones de la técnica y la invención y la supremacía humana de lo que Naomi Klein denomina los literalistas bíblicos, ¿no? Estos hombres excitados por la idea de ser mesías del apocalipsis, ¿no? Esta idea desde lo químico los excita y cuanto peor
se ponen las cosas, más adrenalina generan sus cuerpos. Sus cuerpos bien seguros en las burbujas de Silicon Valley. Si lo extrapolamos a territorios en Argentina, ya se imaginan los barrios que voy a mencionar. Entonces, el fin del mundo no es algo que solamente diagnostican, sino que quieren contribuir a acelerar. Porque ninguno está dispuesto a curar la Tierra. Lo consideran un planeta de segunda. Y sus intenciones explícitas con cada medida de gobierno que toman, imaginen al presidente que quieran, son las de incendiarlo. Hay una palabra en inglés que es torch it, que es como prenderlo fuego. No es un incendio casual, es un incendio intencional. Literalmente quieren destruir este planeta porque esto enmarca muy bien al paradigma que representan ellos y el cual se siente en parte la narrativa del elegido. Las señales de colapso a este grupo bien reducido de hombres poderosos, y digo hombres con total intencionalidad, le genera mucha ansiedad. Que no llegue rápido el colapso es como que los pone un poco nerviosos. Entonces refuerzan su deseo de ser quienes aceleren este proceso, y no solo lo aceleren, sino que puedan elegir al grupo que se salve, el grupo que va a ser parte de la embarcación del Arca de Noé y que hoy se identifica con los cohetes de Elon Musk y con SpaceX. Es una versión bíblica de lo que ellos están construyendo aquí con sus búnkers, con sus propuestas de salvación temporal, porque en un futuro que puede no ser después de la muerte, van a tener una mejor vida porque van a sobrevivir al apocalipsis. El hecho de tener fortunas tan obscenas los hace efectivamente creerse Dios a estos señores. Las perversiones de la narrativa que también encarna el largo temporalismo, que es como una corriente filosófica ahora en nichos académicos medio de moda, ¿no? Es decir, bueno, y ojo con esto, si el colapso es inevitable, podemos no hacer nada por reducir las consecuencias de sufrimiento, porque después cuando pase la ola que se coma al mundo, o en este caso el fuego que se coma al mundo, vamos a quedar algunos grupejos para refundar una tierra hecha pelota. Toda esta bolsa de ficción que ellos mismos se creen tiene muchos componentes que invitan a pensar de una manera secular, es decir, no religiosa, en el mismo relato que trajo en su momento la Biblia católica. El Apocalipsis, las catástrofes que nos están mandando las fuerzas del cielo, solamente son transitables si encarnamos el arquetipo del héroe salvador. Y el héroe salvador hoy, en un mundo que reconoció como legítima a la tecnología, como parte de aquello que nos hace sentir bien, pueden ser solo y únicamente señores que habitan el tecnooptimismo y que ocultan partes del relato, no por no creerlo, sino porque no les conviene, porque saben muy bien que estamos en un contexto de hundimiento civilizatorio y que cuanto más rápido llegue, más chances tienen de ver con sus propios ojos cómo ellos mismos construyen la salida. ¿Dónde quedan en esta historia, en esta propuesta de salvación para unos pocos a partir de la supremacía tecnológica? Uno, el 99% de las personas que no vamos a ser parte de sus cohetes que van a Marte,
ni tenemos un lugar asegurado en sus búnkers, mucho menos tenemos ganas de serlo. ¿Dónde quedan las otras formas de vida con las que cohabitamos este planeta? ¿Dónde quedan los demás animales? ¿Dónde quedan los bosques, las montañas, las selvas, los humedales? La verdad es que causa un poco de gracia el especismo humano cuando nos regodeamos en nuestra magnificencia y después nos hacemos los sorprendidos cuando todo parece derrumbarse frente a un enemigo tan insignificante como un virus. Y vaya si ese virus no desarrolló tecnología propia para adaptarse, para volverse resistente a nuestras barreras tecnológicas. Eh, es muy gracioso que llegue el verano y los mosquitos, que son vectores de enfermedades mortales, ya se volvieron resistentes a los químicos que usamos para matarlos y repelerlos. Lo mismo que las hierbas que la industria agrícola nombra como malezas frente al glifosato. Se ríen de nuestra ingenuidad. Todas las otras formas vivas que se adaptan, mutan y nos sobrepasan muchas veces en inteligencia. Me pregunté, antes de decidir grabar este episodio de Colapsonautas, si valía la pena seguir hablando de paradigmas y de maneras de ver al mundo. Pareciera ser que los diagnósticos fueron suficientes para colocarnos en un lugar menos pretencioso, ¿no? Desde la academia también, pero una y otra vez me encuentro en conversaciones envuelta con personas que encarnan esta manera belicista de ver la forma en la que nos vinculamos. Y ahí digo, bueno, todavía quizás corresponde hablar de esto porque se multiplican las guerras abiertas y su crueldad es cada vez más inconmensurable. Ascienden otra vez dirigentes que abrazan la peor de las cualidades de los estados, el monopolio de la violencia, el derecho a matar. Los presupuestos militares no paran de crecer acelerando la destrucción del oído y todas sus maneras. La guerra es lo peor, gente, pero lo peor. Y está el mundo embarcándose en una nueva carrera armamentista sin ningún sentido, mostrando lo peor que tenemos para mostrar como humanidad. Y no podemos decir que fue un invento de la modernidad porque la tecnología solo perfecciona la eficacia mortífera y además despersonaliza las culpas, ¿no? Son los gamers siendo soldados de los drones que asesinan. Es la espectacularización del genocidio en Gaza. Frente a los horrores de la máquina bélica nos acorazamos porque todo es mucho, todo es demasiado y las guerras de hoy, que no son solo entre países, tienen de fondo, como siempre y más que nunca, el control de aquello que garantiza la supervivencia y da corazón a este podcast: agua, tierra y petróleo. La apatía, esta palabra viene del griego apateia, que significa no sufrimiento, es un síntoma de época que arrecia también porque el arquetipo distractor del tecnooptimismo nos dice que vamos a salir de esta con una versión nueva de más de lo mismo. La inhabilidad y el rechazo a sentir del dolor por el mundo diseña muchas estrategias para mantener a la mayor parte de la humanidad sumida en la peor de las angustias, y es la angustia de la inercia, no del conocimiento. En este escenario de portfolio de soluciones tecnooptimistas que de mínima espero hayan quedado más o menos con posibilidad de cuestionar, el planeta herido sobre el cual estamos aprendiendo a vivir y también a morir nos muestra heridas muy abiertas y llagas bien sangrantes. Pero, la posibilidad de conservar el asombro frente a animales, plantas y hongos que se están esforzando al máximo para evolucionar rápido entre los cimientos de la civilización de sapiens autofagocitándose, ahí hay pistas de aquello que puede ser
una excepción, pero sabemos que la vida evoluciona a distancia del equilibrio. Entonces, el patrón creativo ya no va a ser un proyecto piloto que pueda ser replicable hasta ganar escala global. No es China haciendo mierda todo mientras genera guita para después sanearlo y seguir rosqueando la necesidad de crecimiento infinito, parándose en los hombros de todas las demás otras formas de vida. Tampoco es Estados Unidos que lo hizo antes y sigue siéndolo desde la narrativa. Estas excepciones son aquellas que tenemos que cobijar, las anomalías que están habilitando nuevas maneras de estar vivos mientras buscamos, a tientas en el umbral, aquellos intersticios, grietitas, donde no solo sea posible sobrevivir, sino deseable. Este fue un episodio de coyuntura, de Colapsonautas. Vamos a tener más de estos en donde sobre algún tema puntual me interesa ahí profundizar un poquitito el entendimiento en esto de concebirnos parte de un mundo colapsando que decididamente no es el fin de todas las posibilidades. Nos vemos la próxima.